criticada y señalada por los colombianos y con temor de su esposo. Así vivió María Victoria Henao junto al que fue el hombre más temido del mundo y además su marido, según cuenta en sus recién publicadas memorias. Yo siempre confronté a Pablo por sus equivocaciones, por sus horrores, por todo lo que estaba pasando en el país. En el libro, cargado de fotografías inéditas, ella justifica su cuestionado comportamiento y habla sobre todos los lujos que recibió del capo. Los regalos fueron una circunstancia que no fueron trascendentales para mí. Y de hecho la vida me enseñó y me mostró que nada de eso sobrevivió a toda esta tragedia. Durante la época de terror extremo, María Victoria fue de viaje a Suiza, en donde presuntamente se realizó un tratamiento facial, mientras el país se desmoronaba, versión que ella desmiente. Fue específicamente una circunstancia de 4 días en una clínica, pero fueron 8 meses de mucho miedo y de mucho terror en ese lugar, porque además ahí fuimos perseguidos por sus propios enemigos. En la publicación, María Victoria cuenta cómo conoció a Pablo Escobar cuando ella era una niña, que él la violó, la hizo abortar y se la robó para luego casarse con ella, aunque no fue la única mujer del capo. Yo me quise separar en muchísimas oportunidades de Pablo Escobar. Él me decía, primero muerto que separado. Lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida, mi esposa. María Victoria asegura que no le quedó nada del dinero de su esposo porque tuvo que entregarlo a las autoridades y a otros carteles colombianos. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a ir hasta Colombia, donde capturaron a uno de los narcotraficantes más ricos de ese país, que se hacía pasar por un prestigioso empresario. Ese delincuente, conocido como alias Messi, habría financiado la carrera de políticos, cantantes y hasta futbolistas. Diana Rincón tiene más de información. Cayó uno de los capos más ricos de Colombia, rodeado de lujos que terminaron por delatarlo. Las autoridades lo siguieron por 2 años tras descubrir las grandes sumas de dinero que movía con frecuencia y los bienes que adquiría. Esto es impresionante, la cantidad de plata, el flujo de plata que estaba moviendo este señor en el país y a nivel internacional, producto del narcotráfico. El de la gorra roja. La operación se concretó el 31 de diciembre cuando el narco llegó a una finca que ya estaba vigilada por militares. Hay 5 personas. Con la confirmación del objetivo, los uniformados se lanzaron del helicóptero y se enfrentaron a los escoltas del capo, que lo abandonaron poco después, facilitando la captura. Alias Messi fingía ser un exitoso empresario de la construcción, pero sus excentricidades le costaron la libertad. Las autoridades le incautaron caballos de paso fino, relojes, una colección de carros de alta gama y más de 50 cuentas bancarias. Y esta organización lo toma como un gran lavador de estos dineros. Ahí es donde crece y decide trasladarse al eje cafetero para poder tener la fachada de empresario y a través de su familia, su compañera permanente, las hermanas y los hermanos de esta mujer empiezan a crear una cantidad de empresas. Según la investigación, el capo además habría financiado la carrera de modelos, cantantes, futbolistas y políticos. Desde las elecciones financiaba a algunos candidatos, especialmente alcaldes y también a concejales, para poder seguir lavando estos dineros. Una vez capturado, las autoridades esperan que alias Messi revele los nombres de las personas a quienes patrocinó para poder continuar el curso de la investigación. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y las autoridades dijeron que más de 4.000 uniformados del Ejército, la Armada y la Policía participaron en ese operativo de 2 años para rastrear y arrestar a ese criminal. Y antes de terminar este segmento, les queremos invitar que nos sigan en las redes sociales. Están apareciendo ahora mismo en pantalla. Nos encanta mantenernos, ¿verdad?, en comunicación con ellos cuando se apagan las cámaras, cuando se apagan las luces. De hecho, acabamos de subir ahora mismo una fotografía de ti y de mí aquí en el estudio antes de empezar. Compartir lo que hacemos en casa, en las vacaciones, un poquito de todo. Sí, incluso yo he subido también una foto recientemente. Me pueden ver ahí con una barba de 4 o 5 días. Y tú también, ¿verdad? Subes muchas fotos. Así es, señores. Saben que esa es la comunicación directa con ustedes.
Vamos a pasar ahora por Colombia. Allí han detenido a 2 narcotraficantes muy poderosos. Por medio de un policía encubierto, fíjense, instalaron un GPS en el barco que estaba transportando miles de libras de cocaína aquí a Estados Unidos. Y la investigación para la captura fue realizada por el FBI y la policía colombiana. Vamos con Diana Rincón, que nos tiene todos los detalles de lo que sucedió. Alias El Cura y alias Benco. 2 hombres que se hicieron pasar por empresarios navales lideraron el envío de droga a los Estados Unidos durante 10 años. Los narcotraficantes planeaban dar su próximo golpe con este barco que habían comprado en Cartagena por cerca de $250.000 para transportar miles de libras de cocaína según las autoridades. Que en este trabajo interinstitucional e internacional nos lleva a identificar en el último embarque más de 1.200 kilos de cocaína. Pero la reciente compra de la embarcación llamada Manatí, a la que los narcos tomaban fotos, era vigilada por un agente encubierto quien fue testigo de toda la transacción. Según el investigador, los cabecillas pagaron la mitad del barco con dinero en efectivo y luego fue cargado con 2.400 libras de cocaína en alta mar por estos hombres, quienes tras acabar el trabajo fueron sorprendidos en su lancha por la Armada Nacional. Para despistar a las autoridades dijeron que llevaban varios días naufragando. Mientras vigilaba cada movimiento, el agente infiltrado instaló un GPS en el barco que les permitió a agentes del FBI y la policía colombiana llegar hasta el destino final e incautar la droga. También se identifican varias bodegas en donde era el lugar de acopio de estupefacientes para poderlo transportar a Honduras y a Florida, Estados Unidos. Con todas las pruebas recaudadas durante 1 año y medio de investigaciones, las autoridades capturaron a alias El Cura, alias Benco y 3 de sus socios. Los capturados se encuentran privados de la libertad y están a la espera de cumplir con su proceso de extradición a los Estados Unidos, en donde son requeridos. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Pues uno de los cabecillas detenidos ahí era experto en cartografía náutica y por eso pues fácilmente trazaba las mejores rutas marítimas para el envío de la droga. Y por eso es que nadie lo había atrapado, pero gracias a esta operación pues ya las autoridades ganaron por lo menos esta batalla más al narcotráfico. Hallaron millones de dólares escondidos dentro de la casa en Colombia donde Pablo Escobar pasó sus últimos días de vida. Ahí vive el sobrino mayor del capo, quien dijo que 2 apariciones del más allá fueron los que le dieron las señales de dónde encontrar el botín. Diana Rincón habló con él. Diana, cuéntanos qué te dijo y qué pasó con el dinero. Definitivamente hemos encontrado una caleta. Nicolás Escobar le atribuye a eventos paranormales el haber descubierto una caleta de su tío, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Veía una persona, un señor con un sombrero grande que iba llegando a ese sitio. A los años empecé a ver a ese señor con una señora que llegaba a ese mismo sitio y se desaparecía. Luego de romper la pared, en el escondite descubrió 18 millones de dólares que estuvieron ocultos durante 30 años. Vamos a mirar qué es lo que hay en la parte interna. Y que según Nicolás, el sobrino mayor del capo, hoy son inservibles por su estado y antigüedad. Estos estaban totalmente podridos y eso era lo que generaba el hedor impresionante que salía de ese sitio. Sinceramente se siente uno aquí sin aire. O sea, vamos a ver aquí orinar, pero huele asqueroso. Junto al dinero encontraron otras pertenencias, como la máquina de escribir en donde Pablo redactaba los comunicados de los extraditables, un grupo de narcos que se unieron para luchar contra la extradición en Colombia. Bueno, en la caleta se encontraron 2 grabadoras, una con un audio bastante comprometedor, se encontró una cámara fotográfica, se encontró una pepa de oro. Esto es como oro. También fue hallado el esfero de oro con el que Pablo firmaba sus comunicados. Lapicero. Recuerden que Pablo siempre mandaba todo con su firma. Las pertenencias fueron encontradas en la casa en donde Pablo Escobar pasó sus últimos meses de vida, antes de ser abatido por las autoridades. Esta fue la antepenúltima propiedad donde Pablo estuvo antes de llegar al sitio donde termina muerto.
Pues esta no es la primera caleta descubierta por el sobrino de Pablo Escobar. De hecho, dice que ya tiene otra que abrirá próximamente y que el hallazgo lo transmitirá en vivo. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Increíble, Diana. Y bueno, y también sabemos que los objetos que encontraron en esta casa serán exhibidos en un museo en Medellín que el propio Nicolás Escobar ha creado con las pertenencias del narcotraficante. En plena iglesia y a punto de casarse. Así atraparon en Colombia a uno de los cabecillas del Cártel del Golfo. Van a ver justo el momento en que agentes le echan el guante a Luis Daniel Santana Hernández, alias Machete, en pleno altar. Los investigadores lograron establecer que Machete saldría de su escondite para casarse en esa iglesia y finalmente lo atraparon, generando las protestas de los invitados y por supuesto de la novia. Vamos a escuchar lo que dijo el director de la Fiscalía contra Organizaciones Criminales de Colombia. Alias Machete era requerido desde el año 2017, sin embargo no se había logrado su aprehensión. Fue necesario ubicarlo durante la ceremonia de matrimonio que se estaba llevando a cabo en el municipio de Uramita, departamento de Antioquia. Ahora sí que cayó por amor. Alias Machete se quedó sin boda ni luna de miel y ahora tendrá que enfrentar a la justicia. El que fuera director de la Agencia Antidrogas en Colombia nos ha revelado detalles inéditos de lo que fue la persecución del narcotraficante Pablo Escobar. El llamado cazador incluso nos confesó lo que significó para él esos 7 años que tardó la captura del capo. Diana Rincón tiene sus declaraciones. La única misión del exdirector de la DEA en Colombia, Joseph Toff, era capturar a Pablo Escobar vivo o muerto. Seguramente el mejor día que tuve en Colombia. Yo colgué el teléfono y salí de mi oficina y grité lo más fuerte que pude para que todos puedan oír: Pablo está muerto. Fueron 7 años luchando contra el principal enemigo de la época, no solo para Colombia. Para mí, Pablo Escobar era el criminal número 1 del mundo y tuvo una influencia increíble en todo el mundo con la distribución de cocaína. Cuando Joseph llegó a Bogotá en 1987, dice que se llevó más de una sorpresa. Cuando yo llegué a Colombia, yo pensé que íbamos a arrestar a Escobar. Como el tiempo pasaba, me di cuenta de que esto no iba a ocurrir. Toff le seguía los pasos al narcotraficante con ayuda de las fuerzas militares de Colombia y el bloque de búsqueda. Asegura que cazarlo se convirtió en una tarea titánica. Cada vez que lo localizábamos a este señor, se nos escapaba. Así que muy temprano en mi tiempo en Colombia me realicé de que este hombre tenía todo penetrado. La forma de reprimir la delincuencia no es asesinando a las personas. Durante sus años de búsqueda, el exdirector supo que Escobar estaba negociando su entrega con el gobierno colombiano, lo que significaba para la DEA el fracaso de la operación. Nosotros y el DAS estamos tratando de hacer todo lo que posible para que no nos entregue, porque si se entregaba nosotros pensamos de que perdimos la guerra. Tras la entrega de Escobar en 1991 y su fuga 406 días después de la cárcel que el mismo capo construyó para él, Toff pudo confirmar las excentricidades del narcotraficante. Cuando se escapó, yo fui a la catedral, vi las armas que encontraron allá. Tenía los juguetes sexuales, tenía increíbles las fiestas que tenía. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Tras la muerte de Pablo Escobar, el exdirector de la DEA dejó Colombia y aseguró que esos años tras el narcotraficante fueron los mejores de su carrera. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y este exdirector de la DEA, ahora está retirado en algún lugar del mundo, afirmó que el único miedo que pudo reconocer en Pablo Escobar fue el ser extraditado aquí a Estados Unidos para pagar por sus delitos. Las acusaciones contra Emma Coronel para muchos no son sorpresa y hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué tanto sabe una mujer, en este caso Emma, sobre las andanzas de su pareja? ¿Y qué tan involucrada podría haber estado ella? Pues desde la detención del Chapo en México en el 2016, esas son las preguntas que se vienen aclarando a través de mensajes que fueron obtenidos por espías e incluso las mismas declaraciones del capo de capo durante su juicio en el 2019. Escuchen.
En el 2016, cuando el Chapo Guzmán fue capturado e interrogado por el gobierno mexicano, sorprendió muchísimo su respuesta sobre el nombre de su esposa. Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar. Alejandrina es la primera esposa del Chapo. Se casaron en 1977 y tuvieron 4 hijos. Pero entonces, ¿Emma no es su esposa? Pero con la que vivo es con Emma Coronel Ayipuro. Mi preocupación es nada más su salud. Aunque Emma Coronel siempre se ha presentado como la esposa del Chapo, incluso en la corte de Nueva York donde fue su juicio, legalmente no lo es. La boda del Chapo y Emma fue simbólica. Simplemente se formalizó su unión con él en el 2007, ya que él no se podía casar con ella precisamente porque seguía casado con Alejandrina. Durante el juicio contra el Chapo, se conoció que el FBI utilizó al encargado de las comunicaciones del narcotraficante como infiltrado para así espiar sus llamadas, incluso sus mensajes con Emma Coronel. El Chapo, de 61 años, llamaba a su glamurosa esposa de 29 mi amor, princesa y mami, mientras que ella le decía don Joaquín, papi o señor Joaquín. Dentro de los mensajes que se recuperaron sobre sus conversaciones está uno donde el Chapo cuestiona a Emma sobre su protección. Le pregunta si tiene una pistola. Ella le contesta que tiene una de las de él, a lo que el Chapo le indica que la ponga en el compartimento secreto. En otro intercambio de mensajes, el Chapo le dice, amor, cuando veas carros sospechosos, avísame para tenerlos checados de inmediato. Te están siguiendo, mi amor. Sigue con tu vida normal. Solo quieren saber si vienes a donde yo estoy. El testimonio de Cristian Rodríguez fue clave para encontrar al Chapo culpable. Ahora falta ver si esos mensajes donde el Chapo le pide a Emma que le avise cuando vea sospechosos serán usados en contra del gran amor de Joaquín Guzmán Loera, que hoy día está tras las rejas. Y las evidencias en contra de Emma Coronel, así como sucedió en su momento con el Chapo, pues van a salir a la luz pública durante el juicio, si es que lo hay. Es una revisión de rutina en la celda del preso número 3870. Los 3 custodios con pasamontañas, cascos y chalecos blindados le piden a Joaquín el Chapo Guzmán que ponga las manos contra la pared y que abra las piernas para comenzar con la inspección corporal. Después le dicen que se quite los zapatos y calcetines para asegurarse que no esconda nada. También le ordenan bajarse los pantalones y la ropa interior. Entonces lo obligan a hacer 3 sentadillas. Según el portal Dominio Público Noticias, el video de poco más de minuto y medio fue grabado tras la reaprehensión del Chapo y reingreso en 2016 al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. El mismo centro penitenciario del que se había fugado un año antes a través de un túnel que llegaba a su celda. Para evitar que se fugara de nuevo, el líder del cártel de Sinaloa, rapado y sin bigote, era sometido a estrictas revisiones corporales antes de finalmente extraditarlo a Estados Unidos. El diario digital asegura que las imágenes muestran la actitud sumisa del temido narcotraficante, en su momento, el criminal más buscado del mundo. Antes de volver a su celda, hicieron que se levantara la camisola para mostrar su torso y espalda. Con el uniforme color caqui ya puesto y aún visiblemente desconcertado, los oficiales terminaron la inspección. En el altiplano, Joaquín el Chapo Guzmán estuvo solo 4 meses bajo estrictas medidas de vigilancia. Después lo llevaron a un penal federal a Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta que finalmente lo extraditaron a Estados Unidos en enero de 2017. Antonio, mi reporte. Gracias por esa información, Agustín. Además, también hace cuestión ya de un par de años, el Chapo fue declarado culpable de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero, y luego entonces fue condenado a cadena perpetua por parte de una corte de Brooklyn. Que los hemos escuchado, estos sobrenombres que son muy curiosos y tienen un porqué. Lo más sorprendente, como mencionas, es que han escogido sobrenombres femeninos. ¿Para qué? Para despistar a las autoridades, como por ejemplo la señora de la cocina o la prima. ¿Pero sabe a quién le decían así? Escuche.
Los apodos se han convertido en parte de la narcocultura, y es que los jefes de los cárteles más importantes los utilizan para referirse a sí mismos o para identificar a sus súbditos y así evitar que las autoridades sepan exactamente de quién están hablando. Es una forma de encriptar sus mensajes, de que no los descubran, pero porque saben que les están grabando desde algún punto, aunque traigan teléfonos satelitales. En el juicio contra el Chapo, uno de los testigos principales, Damaso López, dijo que al Chapo le decían la prima, llamado así por los Beltrán Leiva. El Mayo Zambada, principal socio del Chapo, lo apodaban la doña y la señora de la cocina, supuestamente por ser el encargado de la casa, o sea, del negocio, como ellos lo llaman. Por consiguiente, su hijo Vicente Zambada adquirió el apodo de la mesera. Podríamos deducir que fue por estar a las órdenes de su padre. Los apodos femeninos han sido los más comunes dentro de los narcos. ¿Cómo olvidar a la Barbie, que adquirió el sobrenombre por su apariencia física? Es rubio y de ojos azules, como la famosa muñeca. O la Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, apodo que heredó de su abuelo por la forma de su nariz, según contó él mismo en una entrevista. ¿O qué tal Chupeta, ex líder del cártel colombiano del norte del Valle? Él adquirió su sobrenombre por su obsesión con las paletas dulces o chupaletas. Que busca alguna característica, pero le cambian de sexo, ¿no? Para que sea más difícil darle seguimiento a todas las operaciones, porque por estos mensajes hacen incluso negocios. Otros sobrenombres se han basado en las andanzas y peculiar manera de trabajar de ciertos personajes. Por ejemplo, el llamado pozolero, quien trabajaba para los Arellano Félix y cocinaba los cuerpos de los enemigos. Fue por eso que lo apodaron así, pues el pozole, un platillo típico mexicano, se prepara hirviendo carne y maíz por varias horas. Bueno, y hay otros apodos más obvios y hasta con un toque de burla, como por ejemplo el de los hermanos Sierra Santana de Michoacán. A ellos les decían los Viagra porque uno de ellos usaba un gel que endurecía el cabello y se lo dejaba hervir. El Chapo Guzmán sigue siendo noticia luego de su sentencia y hoy les tenemos más de las imágenes inéditas del narcotraficante mientras estaba en la cárcel en México antes de que lo extraditaran a Estados Unidos. En los fragmentos que va a ver y escuchar a continuación, el Chapo le pide a su custodio que lo deje estar más tiempo al aire libre y también se queja de que duerme muy poco, como si fuera un preso cualquiera. Y tiene que escuchar esto sobre todo porque el New York Post acaba de revelar que el Chapo fue enviado recién hoy a la prisión de máxima seguridad en Colorado y no el miércoles como se reportó. Así que escuche esta conversación. El Chapo se ha caracterizado por ser un hombre de pocas palabras. Pero en esta ocasión, como nunca antes, se ve al capo mexicano conversando con quien fuera su custodio mientras estaba en la cárcel en México. No, la seguridad yo no estoy... Debido a los 2 escapes que había logrado, el Chapo estaba bajo un riguroso protocolo de seguridad donde, entre otras cosas, no se le permitía hablar con nadie. Ni con los oficiales, platicó 2, 3 ocasiones con la parte de psicología, con una sola psicóloga. Y bueno, toda la parte de comunicación desde que ingresó al penal, pues, me designan a mí como funcionario responsable de esto, ¿no? Y por ser el titular. A las 6 de la mañana. En la conversación que tuvieron en la celda, el Chapo le pidió a Eduardo que lo dejara salir más tiempo al patio y que considerara su petición, pues él se portaba muy bien. Usted sabe que mi comportamiento y eso para que le explique aquí al titular, pues... Si yo no cumplo con los reglamentos, te has ido 2 veces, pues. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pues ¿cómo es que otra cosa? Pues por eso son las medidas de seguridad. No, la seguridad yo no estoy diciendo que no haya seguridad. Entre las quejas del Chapo estaba que dormía muy poco y le pidió a Guerrero que le redujeran el número de veces que lo revisaban en su celda para que así pudiera dormir más horas seguidas. Estás durmiendo 6 horas, ¿no? En la noche. No voy a dormir 6 horas, pues ya... Bueno, en la noche no. Oye, en el día que voy a dormir, cada 2 horas hay que estar... Cada 4 horas te van a pasar lista.
La última revisión en ese entonces era a las 11 de la noche y la primera a las 5 de la mañana. Aunque el Chapo tendría 6 horas para dormir, parece que no le eran suficientes. Oiga, esa de las 11, pues déjeme a las 10, porque pues de 11 a 5, pues para cuando me quedo dormido, que duermo, muy poco. Bueno, y en México de alguna manera la tenía fácil porque en la prisión de Colorado donde se encuentra actualmente, pues el Chapo está 23 horas encerrado en su celda y solo podrá ver a sus abogados y familiares selectos, más no a su esposa Emma Coronel, así que ya se imaginan.